En la parte 3 de la presentación de la diabetes vamos a revisar el control de la misma y las complicaciones. El control de la diabetes. ¿Cómo sé si estoy bien controlado? Para mantener un buen control de la diabetes es necesario vigilar las glucemias, es decir, los niveles de glucosa en sangre, y la hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C. Se puede realizar una glucemia capilar con un pinchazo en un dedo, medido mediante un glucómetro, como el que se muestra en la diapositiva, o también una analítica sanguínea. En esta diapositiva se muestran los valores recomendados que serán nuestro objetivo a conseguir. La glucemia en ayunas también se conoce como preprandial y la postprandial corresponde a la medida 2 horas después de una ingesta. La hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C representa la media de la glucemia durante los 3 meses previos. Hemos de considerar que tan importante es evitar hiperglucemias, es decir, valores más altos de los recomendados, como hipoglucemias, valores por debajo de 70 miligramos de decilitro, sobre todo en el caso de que sean graves, y desciende por debajo de 54 miligramos de decilitro. ¿Cuándo necesito un control diario de glucemia? Los pacientes que no llevan insulina en el tratamiento no precisan mediciones diarias de glucemia. Pueden necesitarlo de forma transitoria si están mal controlados y se realizan cambios en el tratamiento hasta que se ajuste. Por el contrario, los pacientes con insulina necesitan un glucómetro para medir diariamente la glucemia, ya que existe riesgo de hipoglucemia que puede ser grave para el paciente. Así, se realizarán glucemias basalmente, es decir, por la mañana en ayunas, cuando se empieza a realizar ejercicio o el ejercicio es más largo o inusual. En estos casos, se debería hacer una glucemia antes y otra después de dicho ejercicio, por si se necesita un suplemento. Cuando hay una enfermedad intercurrente, por ejemplo una infección que eleve las glucemias, o por otro lado una gastroenteritis en la que se disminuye la ingesta y en consecuencia bajan los niveles de glucemia. También en diabéticos que lleven insulina rápida en el tratamiento. En este caso, la glucemia se realizará antes de la comida para ajustar la dosis. En el paciente diabético es muy importante el control global del resto de factores de riesgo cardiovascular, cuyos objetivos se muestran en la diapositiva. Alcanzando dichos objetivos disminuye drásticamente el riesgo de nuevos infartos de miocardio o anginas de pecho. Complicaciones de la diabetes. Las complicaciones de la diabetes pueden ser agudas y crónicas. Se explican en las siguientes diapositivas. La glucosa elevada en sangre daña progresivamente las arterias y los nervios del organismo, originando arteriopatías y neuropatías. La hipoglucemia es una complicación frecuente en los pacientes que llevan insulina en el tratamiento y poco frecuente con los antidiabéticos más modernos. Es muy importante saber reconocer los síntomas relacionados con una bajada de glucosa en sangre, enumerados en la diapositiva, ya que puede ser grave. Cuando se presenten dichos síntomas y se objetiven niveles por debajo de 70, es importante tomar alimento que contenga azúcar y parar el ejercicio si es que lo estamos realizando. Normalmente los síntomas mejoran en 5 o 10 minutos. Si se produce una pérdida de conciencia, no se debe dar nada por la boca. En estos casos se debe inyectar glucagón y llamar a urgencias. En muchas ocasiones, cuando el paciente diabético presenta una hiperglucemia, es decir, una glucemia superior a 250, no presenta ningún síntoma. En otras ocasiones puede sentir náuseas, más sed, orinar más de lo habitual o cansancio. Se deben evaluar las posibles causas que lo han provocado, por ejemplo, transgresiones en la dieta, deshidratación, olvido de la medicación, disminución del ejercicio, infecciones, etc., y tratarlas. Para ello, el paciente tiene que poner especial hincapié en beber suficiente agua, realizar bien la dieta y el ejercicio
y consultar al médico si presenta una infección. Las complicaciones vasculares del diabético se producen en las arterias. Las que se afectan con más frecuencia son las arterias de pequeño tamaño de la retina, retinopatía, y del riñón, nefropatía, y las grandes arterias del corazón, cerebro y piernas. La enfermedad cardiovascular es la complicación más frecuente de la diabetes. Cuando se afecta el sistema nervioso, es decir, una neuropatía, se puede producir disfunción eréctil, así como entumecimiento, hormigueo y disminución de la sensibilidad en los pies. Los pies requieren especial cuidado en los pacientes diabéticos, ya que con la afectación vascular y neuropática es más fácil sufrir una herida y más difícil de cicatrizar. Para prevenirlas, es importante tener en cuenta las recomendaciones expuestas en la diapositiva. Gracias por vuestra atención.